¿Cuál es la cosa más inquietante que has presenciado? Vivía en una casa alquilada hace 10 años. La puerta trasera daba a un patio estrecho y al lado estaba la casa del vecino, cuyo dormitorio quedaba justo al lado. Había un portalámparas en ese pequeño patio, pero nunca usaba ese lugar para nada, así que nunca puse un foco ahí. De noche ese lugar siempre quedaba muy oscuro. Un día mi vecino me dijo que escuchaba movimientos en mi patio trasero, como si alguien saltara desde la pared hacia el piso de concreto. Dijo que había pasado en varias ocasiones y que pensaba que probablemente era un ladrón. Entonces compré un foco de bajo consumo y fui a colocarlo. El portalámparas estaba muy alto y tuve que subirme a un banco de madera alto para alcanzarlo. Esa noche, antes de irme a dormir, encendí la luz, el interruptor estaba dentro de mi casa y revisé el patio, que ahora estaba completamente iluminado. A la mañana siguiente no fui al patio, solo apagué la luz antes de irme a trabajar. La segunda noche, cuando volví a encenderla antes de acostarme, no se encendió, seguía oscuro. Lo intenté varias veces, pero no hubo luz. Pensé que el foco estaba defectuoso, pero me daba miedo la oscuridad y el supuesto ladrón, así que no fui a revisar esa noche y decidí hacerlo por la mañana. Cuando fui por la mañana, el foco no estaba en el portalámparas. Primero pensé que el ladrón se lo había llevado, pero luego vi que el foco estaba en el suelo completamente intacto. No había forma de que hubiera sobrevivido a una caída desde esa altura y, además, porque el ladrón no se lo habría llevado. Me llevé el foco adentro y lo probé, funcionaba perfectamente. Lo volví a poner en el portalámparas y me fui a trabajar. Era la tercera noche y, cuando encendí la luz, el foco funcionaba. Me fui a dormir. Alrededor de las 3 de la mañana fui a la puerta trasera y la abrí un poco para ver si el foco seguía encendido. Estaba totalmente oscuro. Cerré la puerta rápido y me fui a dormir. A la mañana siguiente encontré el foco otra vez en el suelo, intacto. Desde ese día evité ir al patio trasero todo lo posible y no volví a intentar poner ningún foco ahí. Que yo sepa, nunca hubo ningún robo en ese vecindario. Bueno, esto no es algo que yo haya visto personalmente, pero recibí varios reportes mientras trabajaba como empleado en un campamento, y sinceramente me dieron bastante miedo. Era un campamento de verano en las montañas, donde trabajé un par de años cuando era adolescente. Los chicos que asistían al campamento a veces inventaban historias sobre ver al pie grande o un fantasma en el bosque, cosas típicas de niños. Pero había un tipo de historia en particular que escuchaba una y otra vez, de grupos distintos durante varios meses cada verano, y eso sí me preocupaba. La primera vez que lo oí fue de uno de los empleados más antiguos, que contaba algo que había pasado muchos años antes. Al parecer su novia de ese entonces no podía dormir en su cabaña porque sentía que algo la observaba desde afuera de la ventana. Ella decía que era un cuervo muy grande y negro que se sentaba junto a la ventana y la miraba fijamente, pero de una forma extrañamente amenazante. Incluso cuando bajaba las persianas, horas después al levantarla seguía ahí, mirándola. A veces lo veía en el bosque, incluso de día, sentado entre los árboles sin hacer ruido y observándola, siguiéndola con la mirada mientras caminaba. Ella decía que era el mismo cuervo. Estaba segura. Sus ojos se sentían humanos, según ella. Bueno, esas historias aparecían cada 2 semanas como si fuera una rutina. Algún niño empezaba a volverse callado y distante, sin querer salir de su cabaña para las actividades. A veces pedían irse a casa antes. La mayoría no decía por qué, creo que porque sabían que nadie les creería. Pero ocasionalmente, después de insistir, admitían que tenían miedo de algo que estaban viendo en el bosque y alrededor de la cabaña. Todos describían prácticamente lo mismo. Y no eran solo niños. Algunos de los empleados también afirmaban haber visto algo similar. Era fácil distinguir quién estaba mintiendo y quién no. Los que realmente creo que vieron algo no querían hablar del tema. Se veían muy perturbados por lo que habían estado experimentando. Tenían pesadillas terribles y no querían estar afuera por mucho tiempo. Yo he visto muchos cuervos allá arriba, pero eran solo cuervos. Revoloteaban, graznaban y ya. No sé por qué un cuervo seguiría a alguien o lo miraría durante horas. No suena para nada natural. No sé qué pensar. La primera vez que escuchas la historia parece una tontería, pero cuando la oyes una y otra vez de personas que no tienen forma de saber de ella, empiezas a cuestionarte cosas. Especialmente al ver lo afectados que estaban. No parecía que lo inventaran para llamar la atención, les arruinaba toda la semana. Cuando tenía unos 6 o 7 años me desperté en medio de la noche por un sonido muy tenue, como si alguien estuviera apilando platos en la cocina cada pocos minutos. Desde la ubicación de la puerta de mi habitación tenía una vista directa hacia la entrada de la cocina y parte de ella, así que abrí la puerta y asomé la cabeza para ver qué estaba pasando.
Hasta el día de hoy juro que vi a una mujer mayor, con los ojos hundidos, la boca completamente abierta, inmóvil, con la cabeza girada casi 90 grados, mirándome fijamente sin moverse. Lo que me dio aún más miedo fue que el sonido se detuvo de golpe en el mismo instante en que miré. Estoy seguro de que podría haber sido simplemente mi vista tratando de ajustarse y solo eran sombras, pero cuanto más se ajustaban mis ojos, más nítida se volvía esa figura. Recuerdo quedarme ahí mirándola, sin moverme, durante lo que se sintió como varios minutos. Decidí correr hacia la habitación de mis padres, que estaba justo enfrente de la mía. Les conté lo que había pasado y ellos revisaron y confirmaron que no había nada. Por suerte teníamos un vuelo temprano para visitar a la familia, así que todos decidieron levantarse. Estoy seguro de que pudo haber sido mi mente de niño jugando conmigo, pero nunca olvidaré esa cara. Cuando era niño en Nueva York, mi mamá y yo siempre usábamos el tren o el autobús para viajar. Puedes imaginar las cosas raras que vi durante mi infancia, pero hubo un evento que realmente se me quedó grabado. Una mujer sin hogar que parecía estar bajo el efecto de alguna droga fuerte se subió al tren en el que yo estaba. Comenzó a gritar cosas al azar, como hacen a veces las personas adictas, así que no era nada demasiado preocupante, pero de repente se detuvo y empezó a reírse directamente de mí. Luego, sin apartar la mirada, se orinó encima y dijo algo como esos sueños nunca van a parar. Yo llevaba años teniendo una pesadilla recurrente y muchas veces me despertaba llorando sin darme cuenta. Me asustó muchísimo. Probablemente fue solo una coincidencia, pero realmente me impactó. Las pesadillas sí se detuvieron eventualmente, así que ella puede irse al demonio. Estaba saliendo de casa en un hermoso día de primavera y estaba a punto de subir al vehículo para encenderlo y salir de la entrada cuando miré hacia la calle y vi a un hombre de edad avanzada corriendo de forma inestable, como si solo corriera para no caerse, avanzando perpendicular a nuestra entrada por la vereda. En cuanto lo noté, y antes de que pudiera hacer algo más que observarlo o deducir que ese hombre quizá necesitaba ayuda, él ya estaba llegando a la esquina de la vereda, donde el borde era bajo y redondeado. Se cayó y rodó de cabeza hacia la cuneta de cemento. Corrí hacia donde había caído para ver si podía ayudarlo y, en ese momento, nuestros vecinos salieron corriendo y llamaron a los servicios de emergencia. Rápidamente otros vecinos y jubilados de la cuadra también salieron. No había nada que pudiéramos hacer. Miré impotente como este hombre, con parte del rostro expuesto, empezaba a salirle un líquido rojo, y sentí de inmediato una enorme culpa por no haber tenido una especie de velocidad y reflejos sobrehumanos que me permitieran darme cuenta de que estaba en peligro mortal y cruzar la calle en cuestión de segundos para ayudarlo a recuperar el equilibrio justo antes de que cayera. Esperamos a que llegaran los paramédicos, que llegaron rápido porque vivíamos a pocos metros de un hospital, y lo único que pude hacer fue rezar para que estuviera bien. Me fui a trabajar después de que todo se calmó. Un año después, más o menos, una mujer golpeó la puerta preguntando qué había visto ese día y diciendo ser familiar del hombre. Le conté básicamente lo mismo y le pregunté qué había pasado con él, y me dijo que había fallecido después del incidente. Le di mis condolencias, pero sentí que esta persona estaba buscando a alguien a quien culpar. Más tarde hablé con mi mamá sobre lo triste que todo esto me había dejado y ella me aseguró que no había nada que yo hubiera podido hacer, y que parecía que esa persona no debería haber estado en la condición en la que estaba cuando lo vi. Dio a entender que sus cuidadores no estaban haciendo su trabajo. No había nadie detrás de él tratando de ayudarlo. Solo un anciano corriendo torpemente como si solo siguiera corriendo para no caer, hasta llegar a la esquina y terminar perdiendo la vida. La vida es tan frágil. Una camioneta negra grande con vidrios polarizados siguiéndome a mí y al grupo de niños con los que estaba, incluida mi hermana menor. Era invierno, creo que un día sin autobús escolar, y en Canadá, así que ya te imaginas. Todo nevado. Yo y algunos otros niños, incluida mi hermana, que estábamos en la casa de nuestra niñera queríamos salir a caminar, así que nos pusimos toda la ropa de nieve y empezamos a caminar. En un momento, mi hermana señala una camioneta negra que iba avanzando despacio detrás de nosotros. Éramos un grupo de unos 5 o 6, y la mayoría teníamos alrededor de 10 años, excepto mi hermana, que tendría unos 7. Asumimos que manejaban lento por la nieve o buscando una casa, pero aún así corrimos lo mejor que pudimos, y cualquiera que haya intentado correr con ropa de nieve sabe lo difícil que es, hasta que ya no vimos la camioneta, y seguimos caminando. Un minuto después, mi hermana vuelve a señalarla y estaba prácticamente a la misma distancia detrás de nosotros en la que había estado antes de correr. A esa altura nos pareció raro, pero pensamos que quizá caminábamos lento y por eso nos alcanzó, así que volvimos a correr, más lejos esta vez, mirando hacia atrás constantemente.
Recuerdo que miré y no vi nada, y unos segundos después miré otra vez y la camioneta estaba ahí de nuevo. En ese punto todos estábamos asustados y yo sentí un nudo en el estómago al verla otra vez. Empezamos a correr como si nuestras vidas dependieran de ello, porque en nuestras mentes así era. Mi hermana era la más lenta y uno de los chicos mayores y más grandes tuvo que jalarla para que no se quedara atrás. Recuerdo mirar hacia atrás y ver que la camioneta aceleraba un poco, todavía a cierta distancia, pero claramente intentando seguirnos. Sentí como si estuviéramos corriendo durante una eternidad, pero finalmente llegamos a la casa de la niñera, subimos las escaleras, cerramos la puerta de golpe y nos quedamos sin aliento. Le contamos lo que había pasado, pero creo que no nos creyó. Recuerdo que yo y otra niña del grupo vimos la misma camioneta pasar frente a la ventana al menos una vez, creo que fueron dos. No sé, tal vez no era nada y nuestras mentes lo exageraron, pero una década después todavía no puedo quitarme la sensación de que esa camioneta era mala noticia y que tuvimos suerte de darnos cuenta a tiempo. Tengo 3 historias, 2 que podrían ser sobrenaturales y una que es simplemente aterradora. Primero la aterradora. Justo después de que nació nuestro hijo nos mudamos a una casa en alquiler que estaba justo en el borde de un barrio complicado. Sabíamos cómo era la zona, pero estábamos prácticamente sin dinero en ese momento. En plena noche alguien empezó a golpear nuestra puerta, insultándonos y diciéndonos que lo dejáramos entrar. Teníamos una de esas ventanitas pequeñas en la parte superior de la puerta, así que pude ver que había un hombre afuera, pero solo una parte de él, sin que él pudiera verme a mí. Finalmente se fue. A la mañana siguiente despertamos con policías afuera de la casa. Resulta que, como no pudo entrar, llamó un taxi, lo asaltó y quitó la vida al conductor. A él lo posiblemente sobrenatural. Cuando estaba saliendo con mi esposa solía pasar por su casa antes de que ella saliera del trabajo y me quedaba hasta que regresaba. Miraba televisión, pasaba tiempo con su pug y dormía una siesta. Tenía sentido porque yo trabajaba a unos 10 minutos de su casa. Bueno, un día llego, dejo salir al perro, lo vuelvo a meter y voy al baño. Mientras estoy ahí escucho 2 juegos de pasos muy fuertes subiendo desde el sótano. Luego escucho que la puerta se abre y se cierra. Incluso podía sentir la vibración de los pasos subiendo las escaleras y escuchar voces apagadas. Pero luego, silencio total. No escuché ninguna puerta exterior abriéndose ni nada. El perro tampoco ladró. Salgo rápido un minuto después y la puerta del sótano está cerrada y con seguro, igual que todas las demás. Para empeorar todo, el cerrojo del sótano era de esos pestillos que se deslizan hacia abajo y solo se pueden cerrar desde el lado del sótano. La casa estaba completamente vacía excepto por el perro y yo. Y la última historia, otra casa completamente distinta. Nuestra hija ahora tenía unos 5 años. Me desperté en medio de la noche de pie al lado de mi cama gritando como un loco. Mi esposa estaba haciendo lo mismo del otro lado de la cama y los dos mirábamos hacia la puerta. Escuché a mi hija gritar en su habitación al otro lado del pasillo, pero desde donde estaba no podía verla. En algún momento dejé de gritar y le pregunté a mi esposa qué estaba pasando. Ella dijo que había visto a un hombre llevándose a nuestra hija de su habitación. En mi mente yo había visto lo mismo. Obviamente no era el caso, porque nuestra hija estaba gritando en su cuarto solo porque se despertó al escuchar a sus 2 padres raros gritando. Supongo que uno de los dos tuvo un episodio de terror nocturno y eso activó a los demás, pero fue tan extraño que ambos vimos exactamente lo mismo en nuestras mentes. No pude dormir el resto de la noche. El verano pasado, mi hijo de 3 años y medio y yo nos mudamos a Idaho. Mi hermano se había mudado allí con su familia unos 3 años antes y nos ofreció un lugar para quedarnos mientras buscaba una casa propia. Esta zona es rural, campos de papa, remolacha azucarera y alfalfa que se extienden por kilómetros. Hay lecherías por todas partes, algunas tan grandes que parecen un pequeño pueblo por la noche. Familias de varias generaciones, rancheros y vaqueros supervisando todo. El condado donde estábamos tenía unas 5,000 personas, la mayoría viviendo en zonas rurales y el resto en 3 pequeños pueblos. El más grande con unos 1,200 habitantes, el siguiente con unos 500 y el tercero con unos 300. Era un lugar muy pueblo pequeño, donde todos se conocen y todos saben todo de todos. Las casas del pueblo eran viejas, muchas construidas hace más de 100 años. Mi hijo y yo pasábamos mucho tiempo en un pequeño restaurante familiar en el pueblo de al lado. Nos hicimos amigos de la dueña y su familia. Todos habían nacido y crecido allí, familias que llevaban generaciones en el lugar. Ella había heredado tanto el restaurante como la casa familiar. Esta casa estaba en el pueblo donde yo buscaba alquiler. Un día, mientras hablaba con un par de meseras, una le dijo a la otra, ¿y la casa de Jen? Tal vez se la rentaría a ellos.
La otra abrió los ojos como platos y respondió, no, ni de broma. Pregunté por qué y me dijeron, porque está embrujada. En ese momento yo diría que creía en muchas cosas, muchas no convencionales, y tenía la idea firme de que cualquier cosa es posible. Pero los fantasmas nunca habían sido algo en lo que pensara. Nunca había experimentado nada y no me preocupaban. Necesitaba un lugar y esto sonaba como una oportunidad perfecta. Unos días después me reuní con las 2 hijas adultas de Jen para ver la casa. En el momento en que entré sentí que había algo allí. Algo que no quería compañía. Todavía estaba llena de muebles viejos y adornos antiguos. Una de las chicas dijo que su abuelo había vivido ahí solo, mientras la abuela alcohólica vivía en un cuarto sobre el pequeño restaurante que tenía en el otro pueblo. Aparentemente no se llevaban bien y él había muerto solo en esa casa. Les pregunté si tenían buenos recuerdos de fiestas o reuniones familiares ahí. Parecieron confundidas con la pregunta, se miraron y una respondió, no, la verdad no. Al mirar alrededor noté que la sala se extendía hacia el comedor, formando un rectángulo grande. Había una puerta colocada en un lugar extraño, en el centro, que pensé que tal vez era un closet. La abrí y encontré un dormitorio pequeño. Estaba en el centro de la casa, sin ventanas, con una bombilla colgando del techo con una cuerda. A mi izquierda había una cama antigua, como de finales del 1800, con un colchón de algodón sobre un somier de metal expuesto. De verdad parecía algo sacado de una película del viejo oeste o de un pueblo fantasma. Era inquietante y tenía una vibra oscura de no eres bienvenido aquí. Una de las chicas dijo, este era el cuarto de nuestro abuelo. No iba a dar ni un paso dentro, retrocedí y cerré la puerta. Decidí seguir buscando otro lugar. Un par de semanas después, tuve que encontrar un sitio temporal donde quedarnos unas noches. Jen me dijo que la puerta trasera estaba abierta y podíamos quedarnos en la casa de su papá. Mi hijo y yo llegamos a última hora de la tarde. Era principios de julio, 38 grados afuera y no había manera de enfriar la casa. Recorremos las habitaciones para ubicarnos y luego nos sentamos a ver Netflix en nuestras iPads. El sol estaba bajando y en un par de horas estaría lo suficientemente fresco para dormir. Como a las 9:30 de la noche me levanté del sofá para ir al baño. Tuve que cruzar la sala y, al pasar junto a la puerta del cuarto del abuelo, me detuve. Por respeto, agarré la vieja perilla y empujé la puerta para cerrarla. No fue fácil. Estaba hinchada y ajustada al marco, tuve que girar la perilla para que encajara. Una vez cerrada, la empujé y la sacudí un poco para asegurarme de que estaba bien cerrada. Luego fui al baño, me lavé las manos y regresé. Todo eso tomó un minuto más o menos. Cuando salí, mi hijo se había levantado del sofá y estaba de pie, en silencio, con su iPad, justo al lado de la puerta. Cuando me acerqué, vi que la puerta estaba abierta, no por completo, sino con una abertura de unos 10 centímetros. Antes de que pudiera preguntarle algo, él dijo, esa puerta se abrió, papi. No supe qué decir. No era algo que él inventaría de la nada, y sus manitas de 3 años y medio no tenían fuerza para girar la perilla y abrirla. Era su verdad. Luego, muy tranquilo, añadió, hay zombies ahí adentro. Nos fuimos a la mañana siguiente. En el momento no me pareció nada raro ni aterrador, pero viéndolo ahora es absolutamente terrorífico. No solo por lo que pasó, sino por lo que pudo haber pasado. No recuerdo exactamente cuándo fue, pero tendría entre 6 y 12 años, porque era cuando yo caminaba de regreso a casa desde mi primera escuela. Para que te hagas una idea, mi casa estaba en la mitad de un camino de tierra en medio de un campo de trigo, con hileras largas de árboles que separaban las distintas propiedades. En ese momento no había nada creciendo ahí. Un día, mientras caminaba a casa, noté la típica camioneta blanca, la más estereotípica que te puedas imaginar, detrás de una de las hileras de árboles, quedando oculta desde el camino principal. Me confundió, y por alguna razón mi primer pensamiento fue, ¿tal vez necesitan ayuda? Así que, tan ingenuo como era, simplemente caminé hacia ahí y llamé. ¿Disculpen? No hubo respuesta, pero escuché lo que parecía ser una mujer gritando de forma incoherente. Llamé otra vez. ¿Disculpen? ¿Necesitan ayuda? Una voz áspera de un hombre de mediana edad respondió desde adentro de la parte de atrás a través de la ventana del acompañante que estaba abierta. No, vete. Pregunté otra vez. ¿Están seguros? Respondió. Sí, vete. Así que, me fui. Nunca pensé en mencionarlo, nunca se lo conté a nadie y no volví a pensar en la situación en absoluto hasta hace como 4 años, cuando me cayó encima como un camión lo que realmente podría haber estado pasando. No tengo idea de quiénes eran, o qué ocurrió, o si alguno de ellos terminó en las noticias como desaparecido, secuestro, asesinato, etc. No tengo ni idea.
Solo sé que lo que fuera que estaba pasando quizá podría haberse prevenido o alguien podría haber recibido ayuda si yo hubiera sabido más sobre este tipo de situaciones. Le ruego a todo lo bueno que solo fueran 2 personas, ocupadas, y que yo me imaginara los gritos. Pero si no, solo agradezco que él me dijo que me fuera y no me atrapó también. Cuando estaba en la universidad, un amigo y yo estábamos muy metidos en cosas paranormales y nos encantaba investigar y buscar información sobre lugares supuestamente embrujados. Mi amigo estaba hablando con una chica que le gustaba y ella le contó que había una casa vieja abandonada no muy lejos de la casa de sus padres, en el campo, y que deberíamos ir a investigarla. Nos encantó la idea, así que una noche, nosotros 2 y un par de amigos más fuimos a esa casa. De camino pasamos a buscar a la chica y conocimos a su padre, que era bombero voluntario. Él nos dijo que había habido un incendio en la casa en el que murió el bebé de la familia que vivía allí. Él había ayudado a apagar el fuego y contó que después de eso la familia simplemente abandonó el lugar y la casa llevaba meses desocupada. Estábamos muy intrigados, así que fuimos para allá. Cuando llegamos confirmamos que había habido un incendio fuerte y que la familia se había ido dejando todo. Empezamos a recorrer la casa y de a poco todo se sentía muy triste. La chica y los otros amigos que estaban con nosotros empezaron a sentirse raros, así que volvieron al auto. Mi amigo y yo fuimos hasta la habitación del bebé y, apenas entramos, vimos un vestido de novia completamente blanco flotando en la habitación junto a la cuna y, de repente, escuchamos que empieza a llorar un bebé. Nos quedamos paralizados del miedo y literalmente no podía moverme. El llanto siguió por alrededor de 1 minuto y entonces la realidad y la lógica empezaron a imponerse y empecé a preguntarme si no habría un bebé real en algún lado. Comenzamos a buscar desesperadamente y me doy cuenta de que el sonido venía de debajo del piso. Salgo corriendo afuera y, mientras me acerco al espacio bajo la habitación del bebé, una figura sale arrastrándose desde debajo de la casa y empieza a correr hacia mí. Yo estaba como ¿qué demonios está pasando? Le apunto la linterna a la cara y lo reconozco. Era el padre de la chica. Todo era una broma. Cuando se me bajó la frecuencia cardíaca nos reímos del asunto. Aunque al final resultó ser falso, sigue siendo de las cosas más inquietantes que he presenciado en persona. Cuando era niña, tendría unos 7 años, mis padres fueron a la tienda por un momento y me dejaron sola en casa, algo normal en mi pequeño pueblo en ese entonces. Yo era fanática de las rocas preciosas y tenía una colección con la que me encantaba jugar. Mientras estaba sentada detrás del sillón del living, nuestro gato negro pasó junto a mí y, al llegar al borde del sillón desde donde podía ver hacia el resto de la sala, todo su pelo se erizó de golpe y empezó a sisear de forma agresiva, como si estuviera muy asustado o muy enojado. Así que, naturalmente, me incliné para asomarme alrededor del sillón y vi huellas grandes marcándose en la alfombra, como si algo invisible estuviera caminando por el living, por el pasillo y entrando al cuarto de mis padres. Me quedé congelada y seguí así hasta que mis padres regresaron. Por supuesto, se los conté de inmediato. Me aseguraron que todo estaba bien. Unos 10 años después descubrí que, 2 semanas antes de que yo viera eso, mi padrastro había visto exactamente lo mismo cuando también estaba solo en casa. Todavía me pone la piel de gallina recordarlo. Esa fue la primera experiencia de lo que terminaron siendo varios años sintiendo que algo nos estaba rondando. Fueron años difíciles. Mi amiga y yo entramos en un parque público muy alejado en el campo alrededor de la medianoche en Año Nuevo, con nieve por todos lados, para fumar un poco, comer algo y esperar a que nuestras amigas volvieran de una fiesta. Mientras ella fumaba, yo miré por la ventana del auto hacia la noche. Como dije, estábamos en medio del campo, así que la única luz venía de la luna, y alumbraba lo suficiente la nieve como para permitir ver todo el estacionamiento, vacío, y el borde del bosque. Mientras miraba por la ventana, me sobresalté al ver movimiento sobre la nieve blanca. Había 2 figuras caminando junto al bosque. Al principio pensé que eran animales, pero se me erizó la piel al darme cuenta de que eran hombres. Le dije a mi amiga que debíamos irnos inmediatamente. De verdad estaba asustada porque estábamos en medio de la nada, pero justo en ese momento apareció un patrullero subiendo por el camino hacia nosotras. Miré de nuevo hacia el bosque y las figuras habían desaparecido. El policía se acercó y nos preguntó qué estábamos haciendo. Nerviosas, le dijimos la verdad, que solo estábamos esperando a unas amigas. Teníamos miedo de que nos diera una multa por estar en el parque fuera de horario o incluso que nos arrestara porque olíamos a marihuana, pero no hizo nada de eso. Estaba buscando a un par de tipos que tal vez habían pasado por allí y quería saber si los habíamos visto. Le dije que había visto a 2 hombres en el borde del bosque y que parecían haberse metido entre los árboles justo antes de que él llegara. En cuanto dije eso, nos dejó tranquilas y volvió a su patrulla.
Totalmente asustadas, salimos de ahí y nos reunimos con nuestras amigas en la casa de los padres de una de ellas, a unos 2 o 3 kilómetros. Apenas llegamos les contamos el encuentro tan escalofriante que acabábamos de tener, pero no había terminado. Salimos al patio trasero a fumar un cigarrillo, y me paralicé al ver otra figura saliendo de la oscuridad, pisando la nieve iluminada por la luna. Era el mismo policía del condado con el que habíamos hablado en el parque, a varios kilómetros. Me aterrorizó porque jamás había visto un policía en esa zona, mucho menos en el patio de una casa privada. Todas nos quedamos heladas pero muy curiosas por lo que estaba pasando. Él se acercó y nos preguntó si habíamos visto pasar a esos dos hombres por ahí. No los habíamos visto y se lo dijimos. Le preguntamos qué estaba pasando y por qué los estaba buscando, pero no dio ninguna explicación. Solo nos deseó buenas noches y desapareció otra vez en la oscuridad rumbo a su vehículo. Hasta el día de hoy no tengo idea de quiénes eran esos tipos, por qué caminaban por el bosque en completa oscuridad sin linternas, ni por qué el policía los estaba buscando.